Hola, queridas comunidades de Santa María de Hudson, con su capilla San Pedro, Nuestra Señora del Milagro de Pueblo Nuevo, con su capilla San José, hermanos y hermanas de Santa Isabel de Hungría de Plátanos, y a todos aquellos y aquellas que comulgamos en el texto de cada domingo. Hoy comenzamos como primer domingo de Cuaresma, en realidad comenzamos el miércoles con el miércoles de ceniza, el tiempo de estos 40 días de preparación a la Pascua. Recordemos algo del miércoles pasado, y Jesús nos invitaba a la conversión, a ponernos cara a cara con Dios, y nos proponía estos instrumentos que son propios de la piedad judía. También nos lo ofrece a nosotros en el capítulo 6 de Mateo. La oración, la limosna y el ayuno. Pensemos siempre que el ayuno no tiene que ver con un tema de recetas y de comida, decíamos, sino el trabajo de mi propia naturaleza, de mi fragilidad, de mis sombras, podríamos decir, ser conscientes de mi fragilidad, de mi sombra, y tener en claro que eso tengo que ponerlo de cara a Dios. Ese es el ayuno que Dios quiere de nosotros. La oración no es multiplicar discursos, dirá Jesús, sino es alentar el encuentro con Dios, un encuentro de amor, un encuentro de contemplación. Y por último, la limosna no son unas monedas que yo tiro en la canasta del templo en la misa, sino fundamentalmente entrar en la dinámica de la caridad, en la dinámica del corazón de Jesús, que es la dinámica del dar. Hoy, en el capítulo 4 de Mateo, en el ciclo A de la liturgia, contemplamos a Jesús en las tentaciones. Siempre el primer domingo de Cuaresma nos mostrará esta parte de la sombra, podríamos decir, que nos hace reflexionar sobre nosotros y nosotras mismas. Y el domingo que viene meditaremos más la luz, la transfiguración. Las tentaciones de Mateo, como en Lucas, son 3. El relato de Marcos es mucho más breve. Mateo, como Lucas, también dirá que Jesús pasó 40 días en el desierto. Y Mateo agregará este tema del ayuno, es decir, no solamente no estuvo comiendo, sino que estuvo ayunando. Insisto, que el criterio de Jesús lo va a decir en el capítulo 6, el que leímos el miércoles de ceniza: no ayunen para ser vistos, ayunen en lo secreto. Se ayuna para Dios, se ayuna para ese encuentro de amor con el Señor. Se ayuna para trabajar esa dimensión de nosotros mismos que no ayuda al proyecto del reino. De eso se trata. No es tanto un ayuno de qué puedo comer o qué no puedo comer en Cuaresma. Decíamos el miércoles pasado, bueno, a veces hay que ayunar de críticas, hay que ayunar de palabras innecesarias, hay que ayunar de mentiras. Bueno, donde a nosotros más nos apriete el zapato, ahí tenemos que ayunar. En Mateo acaba de ocurrir el bautismo, Jesús está lleno del Espíritu Santo y se va al desierto, que para el mundo bíblico el desierto no es solamente un lugar inhóspito, sino fundamentalmente el lugar de la alianza, el lugar del encuentro con Dios. En el desierto se celebró la alianza. Es cierto también que en el desierto el pueblo de Israel fue tentado. Recordemos esas 3 tentaciones del pueblo de Israel, cuando tuvo hambre y quería volver a comer ajos y cebollas de Egipto y el Señor le ofreció el maná. O en Masá, cuando le faltó agua y Moisés golpea la roca para que el pueblo tenga agua. Finalmente la gran tentación cuando Moisés sube al Sinaí a recibir la ley, y cuando baja el pueblo estaba adorando un becerro de oro. Las 3 grandes tentaciones. Jesús padecerá estas mismas tentaciones en el desierto, pero a diferencia de Israel, Jesús será fiel, no caerá. Repasemos las 3 tentaciones de Mateo. La primera pareciera que
que el demonio tienta a Jesús con la magia, podríamos decir, ¿no? Hace que estas piedras se conviertan en panes. Dios es invocado ahí como un mago. Y Jesús advierte que el camino es otro. El camino no es pedirle a Dios que sea mago, sino que nosotros seamos más capaces de compartir. De eso se trata el proyecto de Jesús. La segunda tentación es una salida temeraria, diría infantil. Tírate de aquí, que Dios te protegerá. Y esto Jesús lo rechaza porque es el camino donde se evita la responsabilidad y la libertad propia de una vida o de una fe adulta. Y el proyecto de Jesús necesita una fe adulta, responsable, no infantil. Y la tercera tentación, la más fuerte, es rendirse frente al poder, ¿no? Es transitar el camino del dominar y no del servir. Un Dios, se invoca ahí a un Dios todopoderoso que todo lo puede y nos aleja del Dios misericordioso, del Dios compasivo, de ese Dios que respeta profundamente la libertad humana. El camino del servicio, insistirá Jesús, es el camino del reino, no el camino del dominio y del poder. Jesús va a vencer al demonio citando el Deuteronomio, es decir, los escritos de Israel durante el desierto. Pensemos también que el demonio tienta a Jesús con la palabra de Dios, ¿no? Y Jesús le responde con la misma palabra. Cuidado entonces con la utilización de la palabra de Dios o su literalidad, depende cómo la usemos, tiene que ver con el proyecto de Jesús o no. Siempre la tentación del facilismo, la tentación infantil, la tentación de la magia, la tentación del poder, son tentaciones alejadas del proyecto de Jesús. Yo diría una palabra sobre las tentaciones. Las tentaciones nos hablan de nuestra propia fragilidad, de nuestra propia sombra, diría yo. Allí tenemos que darnos cuenta de qué cosas en nosotros, en nosotras, son lábiles, son débiles, son frágiles. Y ahí es donde asienta la tentación su fuerza. Por eso muchas veces cuando alguien viene a confesarse le digo, está bien, Dios te perdona, Dios nos perdona siempre, siempre, nunca dudes del amor de Dios. El tema es que puedas trabajar esa debilidad o esa sombra que te llevó a esa falta de amor. Jesús es tentado, como el pueblo de Israel fue tentado, y Jesús nos presenta el criterio fundamental en este primer domingo para andar los caminos del reino, que es asentar nuestra vida en su palabra, en su proyecto y en los criterios de su corazón. Compartir y no pretender que la piedra se convierta en pan. Confiar en el Señor, pero ser responsables con nuestra libertad. Y por supuesto, andar el camino del servicio y no del dominio. La voluntad de Dios en el reino es vida plena para los amigos y las amigas de Jesús. Ante la Cuaresma, dicen estas palabras de Óscar Cala, un sacerdote jesuita: pronto nos pondremos en camino, preparemos mochila y botas, recuperemos brújula y mapa, midamos fuerzas, soñemos horizontes, repasemos rutas, procuremos ir ligeros. Dejemos en casa lo innecesario y elijamos un camino, su camino. Se acerca la Cuaresma, es tiempo de Cuaresma, es tiempo de caminar. Que Jesús te bendiga en este tiempo para poder celebrar con plenitud la Pascua de Jesús. Que el Señor te bendiga.